Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Saludos mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo encantado de compartir las mejores orientaciones. Soy José Jiménez Batista y estaré acá compartiendo con ustedes todas estas orientaciones. Miren, hablemos del Código de Procedimiento Civil, un código que es bastante espléndido y bastante claro, precisamente para los abogados, y nuestro rol como abogado también es decirle a los usuarios los derechos que tienen precisamente a través del mismo. Es una combinación porque el Código de Procedimiento Civil precisamente que tiene que ver con lo que vamos a tratar el día de hoy, y es el embargo ejecutivo. Ya yo anteriormente había hablado de este, sin embargo, pues el día de hoy voy a seguir refrescando sobre este particular. Miren, hablar del embargo retentivo y hablar del embargo ejecutivo, vamos a invertir, ¿no? Empecemos con el embargo ejecutivo. Muchos tramposos, otros que no son tramposos, que son inocentes y que realmente necesitan pues tomar un préstamo y encuentran en su localidad
un prestamista, pero este prestamista está investido de la mejor orientación de un abogado y entonces presta a través de lo que es un pagaré notarial. Un pagaré notarial, mis amigos, no es más que una hoja 11 por 17 de este tamaño. Cuando usted le ponen a firmar una hoja de este tamaño, bien grandota, siempre es importante que usted pues se deje asesorar a través de nuestra asesoría acá en nuestro espacio de televisión y a través de mis canales de YouTube, Jiménez Batista Asesoría Legal. Entonces, si usted no tiene mala intención, ciertamente usted puede firmar esa hoja, pero lo que nosotros recomendamos es que esa hoja usted la lea antes de. Y le voy a hablar de muchísimas trapisondas, le voy a hablar de muchísimos trucos que tienen algunos prestamistas con gente de buena intención, porque existe el prestamista con mala intención, pero también existe el deudor, o vamos a llamar de manera profesional la figura como es, acreedor y deudor. El acreedor es el mismo prestamista y el deudor es el mismo que coge prestado. Entonces, simplemente pues leer bien, porque hay muchos acreedores o prestamistas que redactan un acto de venta y de manera inocente, usted que anda buscando prestado urgentemente, usted firma y no ve que arriba dice acto de venta. Si usted cuando va a tomar un préstamo a un acreedor o prestamista, que es decir, que no sea en un banco o en una financiera o en una cooperativa, usted siempre se fija de que no diga acto de venta. Porque si usted está dejando precisamente pues un mueble o un inmueble en garantía, entonces usted lo que está firmando es un acto de venta por esa ínfima por ese ínfimo préstamo que usted ha realizado. Entonces ojo con eso, porque hay muchas personas muy malintencionada, específicamente en esta parte, una de las partes que es el acreedor. Entonces, lo importante también es saber leer lo que sea acto de venta, como decía anteriormente, o sea un pagaré notarial. Pagaré notarial, como decía antes, una hoja 11 por 17 de este tamaño. Usted también, pues, está firmando una sentencia ejecutoria, esto establecido en el Código de Procedimiento Civil, artículo 544 y siguiente. Y los embargos ejecutivos, mis amigos televidentes, no hay que ir a ningún tribunal para ejecutarlo. Por eso es que usted tiene que saber lo que está firmando y saber en lo que se está metiendo, porque claro, si usted es solvente, porque regularmente pues el que es insolvente y el deudor, el acreedor que le presta a un insolvente, no hace nada con que le firmen un pagaré notarial, porque no va a tener como, si ese deudor queda mal, no va a tener cómo recobrar esos intereses, ese dinero que ha prestado. Entonces, por eso esta parte también va orientada hacia el prestamista o acreedor, como usted lo entienda mejor. Entonces, ese acreedor debe de ciertamente
a la hora que preste 100 o 200 mil pesos, saber investigar que esa persona pues tenga bienes, porque ciertamente el pagaré notarial expresa en uno de sus párrafos que si con 2 pagareces o más el deudor se atrasa, le está otorgando poder a el acreedor de que embargue sus bienes habidos y por haber. Esto aunque estén en manos de terceros. Oiga esto, claramente. Sí, que si usted tiene una casa, si usted tiene, por ejemplo, un vehículo, si usted tiene varias propiedades, van a ser embargadas a raíz de 2 pagareces que usted deje de cumplir con ese acreedor, ¿no? Eso desde ese punto de vista. Entonces, por eso le decimos que sean tanto al acreedor como al deudor que sepan lo que están haciendo. Al acreedor, como decía anteriormente, que sepa que si está prestando una alta suma de dinero a esa persona, bueno, pues que sepa, reiteramos, que esa persona tiene bienes para que pueda entonces garantizar ese préstamo. Claro, desde un punto de vista, aquí hay personas que son más allá y que prestan, ¿verdad? Que le dicen al otro, no, yo te presto si tú me traes tu título de propiedad. Cuando se hace así, es un préstamo hipotecario. Pero la figura del pagaré notarial lo que busca es precisamente un préstamo que sea más fácil desde un punto de vista y que este préstamo se convierta, precisamente este pagaré se convierta en una garantía para el acreedor. Pero como he dicho, durante todo el camino no se hace nada con prestar a una gente que no tenga solvencia, a un insolvente. Por eso se debe tener en claro precisamente todos estos aspectos. Más adelante vamos a seguir abundando sobre este pagaré notarial y cuáles son los tribunales, si se quiere, si he atacado, porque en principio este pagaré notarial, como dije al inicio de esta orientación, reviste pues ciertamente la misma autoridad de una demanda, ¿no? Es una demanda en las manos, es una sentencia, es la expresión correcta. Después de la pausa seguimos con más orientaciones. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Eddie Baez, hechos, no palabras. En el aire, las internacionales. Cerca de 75,000 mexicanos decidieron repatriarse voluntariamente desde Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Así lo indicó el miércoles la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien dijo que a unos 45,000 de ellos se les ha brindado distintos tipos de apoyo. Desde el comienzo de la nueva administración estadounidense, el 20 de enero, el gobierno izquierdista puso en marcha un programa denominado México te abraza, mediante el cual se brinda asistencia con un apoyo económico incluido a quienes decidan volver al país. Estas repatriaciones voluntarias se han dado en medio de redadas para detener a migrantes sin papeles lanzadas por Trump, especialmente en Los Ángeles, la ciudad que concentra al mayor número de mexicanos que viven fuera de su país. De igual forma, Washington anunció en mayo que daría $1,000 a los indocumentados que por su propio pie dejen el país. Según la Cancillería mexicana, cerca de 12 millones de nacionales viven en el extranjero, 97% de ellos en Estados Unidos.
El martes, Sheinbaum pidió a Washington la deportación inmediata de ciudadanos mexicanos que sean enviados a centros de detención como el de Guantánamo y otros puntos, donde se han denunciado tratos inhumanos a inmigrantes recluidos. Para los próximos años. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. Los fans del legendario Ozzy Osbourne rendían tributo el miércoles al fallecido líder de la banda Black Sabbath. En su ciudad natal, Birmingham, muchos se acercaban al puente que lleva el nombre de la banda, donde depositaban flores y dejaban mensajes. We had to come and say goodbye. Teníamos que venir a despedirnos. Pensamos que nos habíamos despedido en el concierto. Estuvimos en el espectáculo final. Pero esta noticia de ayer fue devastadora. Y pensé que con lo que Ozzy nos ha dado en nuestras vidas, lo correcto era venir a rendirle nuestro respeto, despedirnos, traer algunas flores y hablar con otros fanáticos de todo el mundo, tal como lo hicimos en el concierto. El cantante, que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2019, murió apenas 2 semanas después de ofrecer su último concierto precisamente en Birmingham, en Reino Unido. Apodado Príncipe de las Tinieblas, fue uno de los pioneros del heavy metal, de la mano de la banda Black Sabbath, que cosechó un enorme éxito comercial en la década de 1970. Black Sabbath y Ozzy Osbourne son el corazón y el alma de Birmingham, y siempre lo serán. Su música vivirá para siempre, es atemporal. Cuando todos hayamos desaparecido, su música estará ahí para siempre, para transmitirla a la próxima generación. Él empezó todo, Black Sabbath. ¿Hay realmente alguien mejor? Estábamos cerca, así que solo quisimos venir y presentar nuestros respetos. En Los Ángeles, los fans se acercaron a la estrella de la fama del músico en el Hollywood Boulevard. Aquí para celebrar a Ozzy. Ozzy, su vida y todo lo que nos trajo. Su música, su escenario, sus actuaciones en el escenario, todo. Black Sabbath vendió más de 75 millones de álbumes en todo el mundo y fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006. Osbourne fue incluido por segunda vez el año pasado como solista. Eddie Baez, hechos, no palabras. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Conversando con José Dolores, presenta la orientación del abogado. Seguimos, señores, con más contenido. Hoy, pues, un programa totalmente especial hablando de el embargo ejecutivo. ¿Con qué se come esto? A raíz de que hay tanta gente cogía con estos tipos de préstamos. Muchos lo hacen de buena fe, pero tanto el acreedor como el deudor deben de conocer sus derechos, tal como lo he dicho en mis 2 primeras participaciones en el día de hoy, que empecé hablando del origen del embargo ejecutivo y en qué código o ley de nuestro país pues aparece esta figura, y lo reiteramos, el Código de Procedimiento Civil a través del código de los artículos 545 y siguiente, ¿no? Bueno, pues antes de irme a la pausa, yo hablaba con ustedes precisamente de la parte, ya en la parte final, le hablaba de que usted no hace nada con prestarle a una persona con un pagaré notarial que sea insolvente, porque simplemente va a tener solamente la fe de que ese
deudor le cumpla con lo prometido. Pero dice mamá que el que tiene los pollos tiene que pensar en el mosquillo. Y aquí hay gente, por ejemplo, que se dedica a prestar y lo hacen con hipoteca. Una hipoteca no es más que usted lleve la matrícula de su vehículo y precisamente lo, ¿verdad? Quien le va a tomar prestado y quien le va a prestar a usted que fue a tomar prestado, pues se queda con esa matrícula. Eso es parecido como a la compra y venta, pero es diferente. Aquí hay mucha gente que además de hacer eso, pues va y saca una matrícula, y muchos tramposos pues hacen esto con ¿verdad? Diferentes personas. Pero ojo, el que tiene experiencia en esto, una vez le ha prestado a usted dejando, ¿verdad? La matrícula como garantía, lo que hace es una oposición en impuestos internos, y mientras usted no salde ese préstamo, ese vehículo tiene una oposición. Eso le evita a el acreedor, le evita ser estafado por ese deudor. Eso se hace desde ese punto de vista. Pero como hoy estamos hablando, orientándole a ustedes sobre los préstamos a través de lo que llamamos pagaré notarial, que es una hoja, reitero una vez más, grande, 11,5 por 17, porque así pues la legislación de los notarios la acredita, que este tipo de documento debe ser en una hoja de ese tamaño y se le llama hoja notarial. La ley 340-15 del Colegio de Notarios de la República Dominicana. Entonces, simplemente pues usted no quiere ser una compraventa, usted tampoco es una financiera, y usted simplemente pues presta en un barrio X de la República Dominicana, y entonces pues eso se hace. Atención, mis amigos, porque yo aquí oriento claro y preciso para que usted no coja gancho, tanto el acreedor como el deudor. Miren, yo en tiempo atrás fui a un supermercado muy famoso acá en Santiago y me encontré con hojas de ese tipo. Eso es totalmente ilegal, o vamos a llamar así, no tiene calidad la expresión. Esas hojas no revisten la calidad que deben de tener, porque una hoja que usted mismo la llene, y esto va para ambas partes, tanto para el acreedor como para el deudor. Una hoja que sea llenada de manera manuscrita por el acreedor no tiene fe, no tiene legalidad. Entonces simplemente usted se está autoengañando. Muchos acreedores que además de ser acreedor quieren ser abogado porque se lo quieren ganar todo, no le pagan una orientación a un abogado. Yo, por ejemplo, si yo me dedicara, yo soy prestamista. La gente lo sabe que yo soy prestamista, pero al mismo tiempo yo soy abogado. Pero hay muchos que no son abogados, que son prestamistas, y que por no pagarle un abogado prefieren perder una fortuna. Porque ¿qué es lo que usted puede buscar un abogado que lo oriente, pagarle una iguala mensual, y eso usted le sale de lo mismo que usted presta, ¿no? Entonces, si usted va a ese supermercado, a cualquier supermercado, y compra una hoja de esa, que es un autoengaño, usted no tiene nada, ¿eh? A la hora que se llame un corre-corre, que ese deudor no le pague a usted y usted quiera hacer presión, eso no sirve. Eso no sirve, porque lo primero es
que usted de paro se está llevando la figura del notario. Un notario, todos sus actos son de manera correcta y llenado a computadora y legalizado con las dos partes de frente a él, ¿no? Todo eso se hace. Y luego que se hace eso, como decía, estoy haciendo una retroalimentación, entonces usted va o su abogado van y registran eso a conservaduría de hipoteca, porque eso no es, porque el dominicano, eso no es un pensamiento de una gente, eso no es un capricho, eso es un asunto de ley. Cada quien tiene su ley. El Colegio de Notarios, a través de la ley la ley 340-15, esa ley pues acredita al notario, y nosotros como abogados no podemos ir a usurpar la función del notario. Nosotros somos abogados, pero no somos notarios. O sea, eso es importante que el dominicano que no conoce de leyes sepa que un abogado es abogado, pero no necesariamente tiene que ser notario. Ser notario es ser precisamente tener una investidura para ser notario, ¿no? Y eso pues es así. Por eso cada quien tiene sus funciones. El abogado común y corriente tiene sus funciones y el notario también tiene la suya. Entonces, por eso, todo lo que nosotros hacemos, los abogados común y corriente, debe de ser a través de un notario, si queremos precisamente que eso tenga precisamente la importancia que debe de tener. Miren, he estado hablándole a ustedes de la ley 340-15. No, corrijo, es la 140-15. La ley de notarios, 140-15, ¿no? Entonces, reitero, nosotros los abogados tenemos la facultad solamente para ejercer nuestra profesión en todo el ámbito de lo que nos permita, pero todo lo que son asuntos de escritura, todo lo que es pagaré notarial, todo lo que es además un contrato de cotalitis, que es el contrato para nosotros hacerle al cliente, abogado, todo lo que es, por ejemplo, una partición de bienes, todo, absolutamente todo tiene que pasar por la mano de un abogado si es escritura para fines correspondientes. Entonces, eso yo quería exhortárselo a ustedes, porque he visto, reitero, yo me quedé con la mano en la cabeza cuando yo fui a ese supermercado y vi uno de los supermercados más grandes que están vendiendo. Yo no sé cómo el Colegio de Notarios no ha ido y le ha hecho una intimación a ese supermercado para que deje de vender actos notariales, entre comillas, ¿verdad? Una copia de lo que es un acto notarial oficial, para que un dominicano que es chapucero, que quiere la cosa fácil, va y lo compra y se autoengaña, porque a la hora de ciertamente de incoar ante la ley, o donde quiera que vaya, simplemente lo van a rechazar y va a perder su negocio. Señores, pausamos y al regreso continuamos con esta programación especial sobre las orientaciones de préstamos, deudor, acreedor, embargo ejecutivo, ley de procedimiento civil de República Dominicana. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Eddie Baez, hechos, no palabras.
Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. En el aire, las internacionales. Obtener comida en la Franja de Gaza es cada vez más difícil. Y los periodistas de la France Presse en el terreno no están exentos de las dificultades que enfrenta toda la población palestina. Uno de ellos es el videógrafo Youssef Hassouna, que vive junto a otros 8 familiares y quien brindó su testimonio sobre cómo ha cambiado la vida en el territorio. Lo que sufro está relacionado principalmente con la dificultad de acceder a los alimentos. Mi peso solía ser de alrededor de 110 kilogramos, hoy está entre 65 y 70 kilos. Conseguir alimentos en Gaza es extremadamente difícil. Incluso cuando hay disponibles, los precios se multiplican por 100. Por ejemplo, un kilo de lentejas solía costar 3 shekels, hoy cuesta 80 shekels. El arroz solía costar 7 shekels, hoy cuesta 140 shekels. Hassouna cuenta que el acceso al agua también es difícil. Los niños suelen hacer filas de más de 5 o 6 horas para obtenerla, y moverse en el terreno no es fácil. Solo un ejemplo. Camino de 14 a 15 kilómetros todos los días para llegar a los sitios noticiosos. Esta mañana caminé unos 25 kilómetros ida y vuelta en busca de información. Es muy difícil. En el pasado solía cambiar mis zapatos cada 6 meses. Hoy gasto un par cada mes. Reporteros Sin Fronteras declaró el martes que más de 200 periodistas han muerto en Gaza desde el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023. Como periodista uso un chaleco antibalas, lo que también causa problemas con algunas personas. A algunos les gustan los periodistas, a otros no. Aquellos que nos apoyan vienen a hablar conmigo, me preguntan qué está pasando, cuándo terminará esta guerra, o dicen, haz que nuestra voz se escuche en el extranjero, dile al mundo entero que no queremos guerra. Otros dicen lo contrario, no te acerques. Los periodistas son objetivo de los bombardeos israelíes. Israel, que mantiene sitiada Gaza y deja entrar la ayuda a cuentagotas, acusa a Hamas de aprovecharse de la angustia de los civiles, desviando la ayuda para venderla a precios elevados o disparando contra quienes esperan la ayuda. Pero testigos y la defensa civil del territorio han acusado repetidamente a las fuerzas israelíes de disparar contra personas que esperan ayuda, mientras que la ONU afirma que desde fines de mayo, el ejército israelí mató a más de 1000 palestinos que intentaban conseguir alimentos. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Eddie Baez, hechos, no palabras. Iniciando el día presenta nuestra historia. Y hago el juramento sobre la tumba de los que en esta lucha han caído, por mi honor de dominicano y de soldado. Cuando la patria lo reclame, aquí estaré de nuevo. Julio de 1982, 9:26 de la mañana. Ubicación, Palacio Nacional de la República Dominicana. Momento de consternación en el día en que se conoce el lamentable fallecimiento.
Era de madrugada, recuerdo. En ese momento yo era el corresponsal para la República Dominicana de la agencia Reuters. Yo estaba en mi hogar, en mi casa, durmiendo, y de repente siento que alguien está tocando la bocina de su vehículo de madrugada, al principio de la madrugada, y está llamándome para que yo saliera. Cuando yo me doy cuenta, porque él se identificó de quién era, me extrañé muchísimo. ¿Qué está pasando? Entonces él me dijo, mire, don Miguel, excúseme que lo esté molestando a esta hora. Era raro, era la primera vez que eso ocurría, pero es que acabo de tener la información de que el presidente Guzmán se ha suicidado. La Guardia Presidencial, ubicada en la explanada frontal del Palacio de Gobierno, se apresta a rendir los honores militares correspondientes a la alta investidura de quien fue hasta ayer el presidente de todos los dominicanos. De la muerte de don Antonio Guzmán Fernández, presidente constitucional dominicano, recordamos lo que casi todo el mundo recuerda: impactante, una conmoción nacional. Yo para esa época era presidente del Ayuntamiento de Tamayo, y entonces en ese momento imagina lo que significa para una institución municipal que su presidente haya muerto. Incredulidad en principio, mucha duda, y luego que se confirmó, pues mucha tristeza. Familiares, amigos, autoridades civiles y militares se encuentran congregados en la explanada frontal recibiendo el féretro con los restos de don Antonio Guzmán Fernández. Me cambié, salimos para su oficina, como les dije, en el Mirador, y ahí con la información que ella estaba recibiendo y que estaba confirmando, comencé a mandar flash, que eso era lo que se estilaba para las agencias de noticias. O sea, un flash es como un urgente, un breaking news. Entonces, en ese momento mandé los primeros mensajes al extranjero de madrugada. Urgente, flash, el presidente dominicano Antonio Guzmán acaba de suicidarse. Don Antonio Guzmán Fernández nació en una zona fértil y generosa, pero tuvo que abrirse camino en un medio ambiente que arropó a los hombres de su generación entre constantes levantamientos armados, acechanzas y finalmente una de las tiranías más cruentas que haya sufrido la humanidad. El país en ese momento, bueno, los círculos del poder que conocían la información estaban anonadados con esto. Entonces íbamos siguiendo el detalle de que al presidente lo iban a trasladar desde el Palacio Nacional hacia el Hospital Marión, ese era el hospital militar de antes, ahí en la zona universitaria. Y entonces esa fue mi tarea todo el día. A partir de ahí yo no pude dormir porque tenía que estar dándole continuidad. Una mezcla de dolor embarga a todos cuantos se encuentran reunidos acá en el Palacio de Gobierno. Al llegar los restos del señor presidente don Antonio Guzmán Fernández, tanto los integrantes del partido de gobierno, que para esa época era el Partido Revolucionario Dominicano, como la oposición, porque casi nadie quería en principio creer lo que sucedió, y después de creerlo o de confirmarlo, tenían las dudas de asimilarlo y cómo el país iba a reaccionar. Por suerte, la estabilidad democrática, con sus vaivenes que tiene el país, no
no abrió las puertas a otras acciones. Transcurrió normal, el vicepresidente asumió y el país siguió su curso como hasta el momento. En los rostros de todas las personas congregadas en esta explanada frontal del Palacio Nacional es visible el dolor que embarga no solamente a los familiares, amigos cercanos, funcionarios, sino a todo el pueblo dominicano que pierde un brillante estadista, un hombre que creyó en la democracia, luchó por la democracia. La sociedad quedó estremecida por esa noticia, jamás pensó que podía producirse. En lo particular, bueno, quedamos también afectados porque yo tuve una cercanía con el entonces candidato Antonio Guzmán, cubrí toda su campaña del año 78 bajo muchos riesgos, a veces bajo tiroteos, en su casa de Santiago y con las atenciones de su esposa, doña René. Cenábamos los periodistas generalmente a las 3 de la mañana. A esa hora cenábamos, o sea, o comíamos. Las caravanas eran tan largas que terminaban de madrugada y ahí era que teníamos que estar recibiendo esas atenciones. Y salir al otro día a las 8 de la mañana, muy temprano, con don Antonio, su escolta y el vehículo de nuestro periódico. Don Antonio Guzmán vivió una vida compleja, multifacética, interesante, que comenzó en la mañana de un apacible domingo en la ciudad de La Vega, cuna de notables políticos, escritores, músicos, científicos y deportistas. Era el 12 de febrero de 1911, cuando nacía el primer varón de la unión de Silvestre Guzmán Pérez, oriundo de La Vega, y de Jimena Fernández de Castro, de Asua, ambos fallecidos. Don Antonio creció en un ambiente de gente dedicada al trabajo. Su personalidad, su carácter y los rasgos que exhibió con gallardía, pero sin vanidad, moldearon una existencia. No hubo ninguna manifestación. ¿Cuáles fueron los minutos siguientes a su fallecimiento? O sea, ¿qué dijo él? Los minutos anteriores no dijo nada, absolutamente. Digo, él entró al baño y... Pero se portó normalmente antes de... ¿Ese era un arma de él? ¿Él usaba un arma? No habitualmente, pero era un arma que tenía, así que le había regalado y la tenía siempre en su despacho. No le manifestó. Pero más bien como de lujo. ¿A qué hora llegó aquí? Lo que sí recuerdo fue mucha tristeza en la población, allá en mi pueblo, en Tamayo. Mucha gente llorando, como si fueran parientes, si fueran familiares. Cuando la televisión puso el cuerpo en las imágenes, eso sí me llamó mucho la atención, la forma como gente que no conocía a esa persona de cerca, ¿verdad? Estaba como llorando y compungido. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Se ha dicho que por sus hechos los conoceréis. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia y curiosidades. El día de hoy conoceremos la historia de uno de los presidentes dominicanos considerados por muchos como uno de los peores y más corruptos. Disfrútenlo. José Salvador Omar Jorge Blanco nació en la ciudad de Santiago el 5 de julio del año 1926. Este realizó sus estudios primarios en el Colegio Ercilia Pepín y superiores en el Liceo Ulises Francisco Espaillat. Ya para el año 1950 se habría graduado como licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y para el 1951 obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con un posgrado en la especialidad de Derecho Internacional. El currículum político de este hombre es muy interesante. Este comenzó su vida política en el año 1961, tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
como miembro del Partido Unión Cívica Nacional y para el año 1963, después del golpe de Estado perpetrado al gobierno del presidente Juan Bosch, se unió al movimiento civil que procuraba el retorno de la constitucionalidad dominicana. Para el año 1964 ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, donde ocupó varios cargos de importancia en la Comisión Política y en el Comité Ejecutivo Nacional del mismo. En el 1965, dado su perfil jurídico, fungió como Procurador General de la República en el gobierno de Francisco Alberto Caamaño, siendo a su vez miembro de la comisión negociadora que medió en el conflicto de la Revolución de Abril del año 1965. Entre los años 1966 a 1973 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del PRD, volviendo a hacerlo en el año 1976. En el 1977 fue precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, pero fue derrotado en las elecciones internas por Antonio Guzmán Fernández, quien se convertiría más adelante en el presidente de la República Dominicana, aunque ese mismo año fue elegido presidente del PRD, culminando en el año 1979. En el año 1978 ganó su candidatura para senador, aunque teniendo múltiples enfrentamientos con el gobierno que dirigía su propio partido, con Antonio Guzmán a la cabeza. Pero el premio gordo fue el 16 de agosto de 1982, cuando fue elegido presidente de la República Dominicana, con un 46,7% de los votos frente a un 39,2% obtenido por Joaquín Balaguer y un 9,8% obtenido por el profesor Juan Bosch. Jorge Blanco gobernó la República entre los años 1982 a 1986. Al momento de tomar posesión del mando presidencial, el país no se encontraba en el mejor de sus momentos. En primer lugar, el pueblo no se había recuperado psicológicamente de la trágica pérdida del presidente Guzmán. Además, se esperaba que los altos precios de los productos de primera necesidad y la alta inflación que perjudicaba al país en ese momento se aligeraran. Tengan en cuenta que el anterior gobierno del presidente Guzmán se las vio negras con los fenómenos atmosféricos, los cuales literalmente destruyeron la producción nacional y obligaron al país a tomar muchos préstamos y solicitar ayuda internacional. Pero todo se veía esperanzador, ya que Jorge Blanco iba a gobernar con una mayoría de su propio partido en ambas cámaras, teniendo 17 de 27 senadores y 62 de 120 en la Cámara de Diputados. Sin embargo, las cosas se pondrían muy difíciles para él. Jorge Blanco se manejaría entre altibajos los primeros 2 años de su gobierno, pero justo a la mitad de su mandato, al tratar de buscar una salida a la crisis, ocurriría un desastre que mancharía su imagen y la del PRD. El lunes 23 de abril de 1984, los barrios marginados de Santo Domingo y el interior del país iniciaron un levantamiento popular que culminó 3 días después con un saldo de cientos de personas muertas. Según fuentes no oficiales, el hecho registró más de 500 muertos. El levantamiento popular, bautizado por el profesor Juan Bosch como Poblada o La Poblada, estuvo procedido de más de un año de denuncias y protestas en todo el país por parte de los comités de lucha popular dirigidos por la izquierda y las comunidades cristianas de base. Todas estas manifestaciones generaron un rechazo a las negociaciones que el gobierno de Jorge Blanco realizaba con el Fondo Monetario Internacional. Para que puedan tener una idea de lo que estaba sucediendo. Los meses de enero y febrero del 1984, la inflación se disparó un 700%, lo que se tradujo en un aumento obsceno de los precios de los productos básicos. Estos factores, unidos a otros de los cuales hablaremos más adelante, provocaron una manifestación popular espontánea, cuando el martes 24 de abril de ese año, el pueblo se lanzó a las calles exigiendo al gobierno por la situación. De hecho, los disturbios fueron tan grandes que las unidades policiales no eran capaces de contener a los manifestantes, pues eran demasiados. En el proceso se realizaron quemas de neumáticos, bloqueos con escombros en las calles, incendios de vehículos, agresiones de toda clase a la policía, dando al traste un descontrol general que duraría 3 días.
Ante la situación, Jorge Blanco relevó a la policía del manejo de la situación y convocó a las Fuerzas Armadas con la orden de atacar a los manifestantes, lo que culminó con una masacre horrenda. Ahora bien, fueron parte de la revuelta los barrios populares de Santo Domingo como el Simón Bolívar, Cristo Rey, Gualey, Villa Juana y Villas Agrícolas. Eventualmente, el furor de la lucha pasaría a barrios como Los Minas, Villa Duarte, Herrera, Los Alcarrizos y zonas aledañas, arropando para horas de la mañana toda la capital, con excepción de aquellos sectores del casco central y otros exclusivos habitados por clases media y alta. Cuentan los que vivieron la época sobre la tremenda carencia generada en el gobierno de Jorge Blanco, del cual se decía que aunque tuvieses el dinero no podías comprar comida. Así continuó la situación hasta 1985. Curiosamente, en noviembre de ese mismo año, las primarias del PRD terminaron sin resultados, a causa de un tiroteo en el Hotel Concordia, momentos en el que se contaban los votos. Por este y por muchos otros motivos, los PRDistas se ganaron la fama de ser personas conflictivas. En resumir de cuentas, Jorge Blanco gobernó la República durante un periodo de dramática dificultad económica, interpuesta en gran parte por el sistema internacional. Su periodo presidencial culminó el 15 de agosto del 1986, dejando un clima de hostilidad en la oposición, cosa que le acarrearía una gran sorpresa, pues al salir de la presidencia fue acusado de desfalco por el gobierno del recién electo presidente Joaquín Balaguer. La denuncia consistía en compras de las Fuerzas Armadas a una empresa vinculada a personas próximas a Jorge Blanco por un valor de 25 millones de pesos, vendiéndoles bienes sobrevaluados a los militares. El 7 de octubre del año 1986, el abogado dominicano Marinio Vinicio Castillo, conocido como Vincho, interpuso una denuncia contra Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, acusando a ambos de malversación de fondos. A consecuencia, el 23 de diciembre, la Procuraduría de la República le prohibió a Jorge Blanco salir del país, siendo poco tiempo después arrestado y trasladado a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe. Y una vez allí, Jorge Blanco pidió asilo político a la embajada venezolana, pero esta le fue negada. El 8 de mayo, un espasmo cardíaco llevó a su internamiento en una clínica de Santo Domingo, permitiéndole salir de los Estados Unidos para recibir tratamiento médico el 14 del mismo mes. A partir de este punto, Jorge Blanco se encontraría entre la espada y la pared, pues todos los enemigos que se había labrado en su paso por el poder comenzaban a cobrárselas, por lo que agotó todos los recursos como abogado para impedir el inminente juicio por 38 imputaciones penales que se le vendrían encima. Entre las imputaciones estaban estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre muchas otras. El 16 de noviembre del 1988, en un juicio de 10 días, Jorge Blanco fue condenado a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos. Todo esto en ausencia del mismo, ya que se encontraba en Atlanta recibiendo tratamiento médico. El 30 del mismo mes, Jorge Blanco llegó a Santo Domingo preparado para apelar la sentencia. Ahora bien, durante todo el año Jorge Blanco libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia en el año 1989. Pero esto no sería algo que se quedaría así, ya que el 8 de agosto de 1991 fue declarado culpable nuevamente y condenado a cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos. Poco tiempo después, Jorge Blanco renunció a sus abogados defensores tras sospechar que la sentencia que se iba a dictar en su contra estaba prefabricada, por lo que asumió su propia defensa y aunque se defendió de manera magistral, fue arrestado, pero solo permaneció 2 meses en prisión. Ya para el año 2001 y después de 10 años de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre de ese mismo año, el presidente Hipólito Mejía, también miembro del PRD, retiró todas las acusaciones contra Jorge Blanco, lo que se interpretó como una especie de indulto. Dentro de las curiosidades históricas tenemos que
Jorge Blanco fue un gran intelectual, por lo que fue reconocido con un doctorado honoris causa en el año 1983 por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en el 1984 por la Universidad de Carolina del Sur, y en el año 1986 por la Universidad de Río Piedra de Puerto Rico. Entre los años 1973 a 1975, Jorge Blanco presidió la Asociación de Abogados de Santiago. Entre 1970 y 1976 fue profesor catedrático de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También fue miembro de la comisión coordinadora que preparó el proyecto de Código de Comercio entre los años 1975 y 1979. Al igual que el presidente Guzmán, Jorge Blanco tenía inclinaciones musicales, destacándose en instrumentos como el piano y el violonchelo. Jorge Blanco también fue un gran ensayista, sobre todo en el área jurídica, siendo altamente apreciados sus escritos aún en la actualidad. Salvador Jorge Blanco falleció en Santo Domingo, República Dominicana, el 26 de diciembre del año 2010. Esto de un paro cardíaco tras 37 días en estado de coma profundo, esto a la edad de 84 años. Falleciendo de esta manera el único presidente dominicano en ser sometido a la acción de la justicia por sus actos. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros. Iniciando el día presentó Nuestra Historia. Cuando la patria lo reclame, aquí estaré de nuevo, dispuesto a luchar por la democracia y por la soberanía nacional. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.